un país. Y en una de esas travesías se dice de un barco argelino que llegó para capturar personas y entre ellos dividieron a una familia. Estaba el dolor desgarrador de un padre al ver cómo se llevaban a su hijito de 16 años de edad como esclavo. Pero luego le tocó a él. Y aunque rogaban muchas veces que los dejaran juntos, no se lo permitían. Imagínense lo que sucedió. Eso fue algo espantoso. Se llevaron al hijo para una parte y el padre fue llevado para otro lado. Qué tremendo. Los separaron. Realmente fue algo desgarrador el hecho de haber separado a esta familia. Hoy día tenemos aquí, por ejemplo, en Colombia, en México, en Ecuador, en muchos países, gran cantidad de descendientes de personas de aquella época que fueron esclavos. En los Estados Unidos fue espantoso. En muchas costas de los Estados Unidos, en el Golfo de México, en varios lugares, y allí hay historias desgarradoras, historias conmovedoras, historias que parten el alma. Hay una serie que seguramente la mayoría de ustedes ha visto y que lleva como título, que fue una serie famosa de televisión, que se llama Raíces. Raíces. Y ahí ustedes pudieron ver palpable el cuadro de tantas familias que lloraron, sufrieron, fueron azotados, sometidos, aguantaron hambre, y muchos de ellos llegaron a conocer el Evangelio de Cristo, llegaron a conocer al Señor, a Jesucristo, y entonces nacieron unas canciones que más que canciones eran lamentos. Algunos hasta le dijeron que era música gospel, otros dijeron negro espiritual, dijeron así, negro espiritual. O sea, eran canciones que de lo que traían ellos, algunos de ellos de sus raíces cristianas, que conocían la palabra de Dios o la conocieron, tenían la esperanza, y algunos hasta deseaban, por el maltrato que sufrían, deseaban morirse para poder encontrarse rápido, cara a cara, con el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Suspiraban por una patria celestial. Así que esas canciones de ellos, muchas de las cuales todavía hoy se repiten, eran y son canciones de gemido, eran canciones de lamento, eran canciones de suspiros por Dios, eran canciones de esperanza, de encontrarse un día cara a cara con el Señor. Bueno, les cuento de aquel barco, dicen que era argelino, y dividió a una familia. Hijo de 16 años por un lado, padre por el otro. No los quisieron dejar juntos, no sabemos por qué. Y fueron llevados a diferentes lugares de América. Los trajeron para estas tierras y ahí estaba el padre y ahí estaba el hijo en otro lugar. Ninguno sabía del otro. Y bueno, una vez el padre comenzó a suspirar por su hijo. Trató de averiguar con sus captores y los que los habían comprado, pero ninguno ni le daba razón ni sabían de su hijo. Por su parte el muchacho, el jovencito de 16 años, pasaba noches enteras llorando. El padre pensaba, ¿qué será la vida de mi hijito? ¿Qué trato le habrán dado? Y es que al padre le correspondió un trato fuerte, cruel, duro, inhumano, hasta que un día el hombre decidió fugarse.
Y en una noche esperanzadora, eludiendo los centinelas que había, se metió entre el monte y comenzó a correr y a caminar. Y pasó una quebrada y llegó a una cordillera de montañas y se bajó y encontró un río. Bebió sin cesar allí. Había podido llevar unos cuantos bocados de comida y pensó en esconderse. Y la mejor manera que se le ocurrió una idea era con el instrumento que se había llevado, una pala y un machete, las dos cosas que había llevado. Dijo: voy a meterme aquí en un pequeño vado al lado de la quebrada y voy a hacer una trinchera y me voy a meter allí. Ya no tenía casi fuerzas. Y cuando empezó a cavar con su pala en la trinchera, de un momento a otro comenzó a brotar. Empezó a sentir que algo duro él estaba golpeando con su pala allí. Y qué sorpresa tan tremenda la que se llevó. No sabemos de dónde, quién la había puesto ahí. Posiblemente algunos de los aborígenes también antiguos como él, pero en otro continente, en América. Y encontró una gran cantidad de lingotes de oro metidos ahí, de vasijas y de trozos de oro y de cosas. Y él dijo: esto no puede ser posible. A la luz radiante de la luna brillaba aquel oro que había encontrado. Y entonces dijo: yo tengo que guardar esto muy bien. Y él miró la cordillera, miró el río, miró el pico que ya era familiar para él y dijo: siempre tendré en cuenta este lugar. Y pensó: sé que me están persiguiendo, y efectivamente lo estaban persiguiendo. Y llegó el momento en el cual emprendió de nuevo su huida, pero ya al otro lado de la colina estaban viniendo a caballo los amos y los otros que lo estaban buscando, obreros de ellos, y allá, junto a un árbol, lo cazaron otra vez. Lo llevaron al campamento, tuvo una terrible tortura, pero él no sabía que providencialmente cosas iban a suceder en su vida. Los amos, al ver que este hombre era desobediente, era de mal carácter, lo que hacían muchas veces, decidieron venderlo. Así sucedió con la historia. Nos dice de un misionero que le llegó un esclavo en cierta ocasión, algo muy parecido, que lo vendieron de una comarca porque era un tipo muy desobediente. No se sometía a pesar de los castigos y él lo adoptó. Pero bueno, a este hombre decidieron venderlo y lo mandaron lejos a otro campamento, a otra comarca muy distante. Cuando el hombre llegó allí, encontró un ambiente distinto al que él había tenido. Los amos eran más condescendientes, las órdenes se pedían casi como un favor, había un ambiente agradable. Llegó, esa noche se acostó, se puso de bruces en el piso, con las piernas estiradas y la cara contra el suelo en aquella cabaña de tierra, y lloró profundamente y clamó a Dios y dijo: Señor, tú sabes el sufrimiento que estoy pasando. Dios, ayúdame a ser libre. Dios, ayúdame a ser libre. Y ahí, tendido en el suelo, se quedó dormido. Lo despertaron muy temprano, en la madrugada, para las labores que tenía que hacer. Y cuando salió a la formación, en aquella explanada frente a la cabaña, vio cómo salían
de otras cabañas, de otras chozas, esclavos de allá y de acá y de allá y de acá. Y cuando él mira sorprendido, allá a su izquierda de una de las cabañas salía el muchacho. Su hijito había transcurrido un año, ahora tenía 17, había crecido un poco más, era como una vara gigante. Lo distinguió por encima de las cabezas de los demás porque su hijo era muy alto. Y se gozó tanto. El hijo venía caminando hacia el otro lugar, pero el padre decidió mantenerse un poco escondido entre los cuerpos de las otras personas, porque pensó, si él me ve repentinamente, a lo mejor va a correr, va a gritar y nos vamos a delatar que él es mi hijo y yo soy su padre. Así que se quedó metido entre las cabezas y los hombros de las otras personas. Cuando fueron asignados a las labores, él esperó quietamente y comenzó a caminar, mirando que nadie estuviera fijándose, y allí iban el grupo de esclavos. Y él se fue acercando lentamente, lentamente por las espaldas de él. Y cuando estaba casi en su nuca, le susurró suavemente y le dijo: no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y le dijo su nombre: no mires hacia atrás, ten cuidado. El muchacho así lo hizo, reconoció inmediatamente la voz del papá, y las lágrimas silenciosamente bajaron como dos riachuelos por sus mejillas. Y pensó: esto es un milagro. Su padre estaba pensando lo mismo: esto es un milagro de Dios. Así que cuando ya pudieron en la jornada allá a campo abierto iniciar sus trabajos, entonces ya pudieron dialogar, conversar, hablar un poco del año que había transcurrido. Su padre le contó de lo que había sucedido, de lo que había encontrado, y le dijo: hijo mío, te doy las indicaciones por si algo nos sucede y tenemos que volvernos a separar. Era como lo que llaman una especie de entierro, le dicen así. Así que dialogaron un buen tiempo. Le preguntó a su hijo qué trato había recibido, y el muchacho dice: son personas bondadosas. Dice: aquí no nos castigan. He oído que en otras partes es diferente, pero yo hasta obedezco de buena gana, le dijo el hijo a su padre, porque estos son diferentes, son distintos. Dijo: ¿verdad? Y bueno, comenzaron a dialogar, a trabajar semanas, meses. Y uno de los amos y su esposa comenzaron a darse cuenta que ellos estaban juntos mucho tiempo, el uno y el otro, el uno y el otro, juntos, siempre dialogaban. Y dicen: ¿y ustedes qué clase de amistad es la que tienen, que tanto dialogan? ¿De qué hablan tanto ustedes? Ellos se asustaron, quedaron estupefactos y no sabían qué contestar. Entonces les dijeron: bueno, vengan con nosotros. Y los llevaron a una de las casas y comenzaron a hablar con ellos. No se asusten. ¿Por qué están asustados?, les dijeron. Comenzó a llorar. Lágrimas del padre bajaban por sus mejillas. Y les contó parte de la historia. No les dijo nada de lo que había encontrado, pero le contó que él amaba a Dios. Le contó a esta gente que él había suplicado para encontrar a su hijo y que ahora lo tenía. Y les dijo: por favor, tengan misericordia de nosotros. Tengan misericordia de nosotros,
como Dios la tiene de todos los seres humanos. Por favor, les dijo él, no nos vayan a separar, déjenos estar juntos. Nosotros les serviremos bien, pero por favor, déjenos estar juntos. El Señor y la esposa se quedaron mirándose fijamente el uno al otro, y él hizo con una cara afirmativa así, y ella hizo algo como negativo. Y dijo ella, no, no puede ser, no puede ser, dijo ella. Y entonces el hombre dijo, queremos que sepan algo. Nosotros tenemos necesidad de gente que trabaje aquí en nuestras tierras, les dijo el hombre. Pero ¿quieren saber algo? Nosotros también amamos a Dios. Nosotros, le dijo, somos cristianos y amamos a Dios. Y hemos aprendido la misericordia de Dios. El muchacho, en un tono casi imprudente, contestó y dijo, de razón, papá, de razón que ellos nos tratan mejor a nosotros. Había encontrado unas tierras y unas haciendas donde los amos eran cristianos. Y le dijeron a ellos, procuren, les dijeron, si nadie sabe, mantener en secreto que ustedes son parientes. Simplemente manténganlo así, como una buena amistad, le dijo el Señor a los dos. Un efusivo abrazo, lágrimas de parte y parte. Y el padre después comentaba con su hijo, hijo, no puede ser, esto es algo grande, esto es providencial, mira cómo nos separaron y mira Dios cómo nos ha unido de nuevo. Esto es el amor de Dios. Lo que ellos no sabían era que sus amos, al enterarse de la relación, tenían planes para ellos. Tenían la autoridad del reino, del gobierno, y lo podían hacer, cualquier amo lo podía hacer, de dar un certificado, en el cual declaraba que un esclavo era libre por voluntad del amo o porque habían logrado redimir algún rescate, algún dinero para pagar su libertad. Así que llegó el día soñado. Hubo una cena privada y el hombre dijo, hemos decidido que ustedes serán libres. ¡Qué tremenda algarabía! ¡Qué gratitud! Las oraciones del padre y el hijo se mezclaron con las alabanzas de su amo y la esposa, y ellos fueron declarados por certificado en libertad. Dios tenía planes providenciales para ellos. Ahora libres, ellos podrían adoptar la nacionalidad y tener los derechos y ser respetados como cualquier ciudadano de la nación. Así que fueron declarados libres y como libres pudieron vivir. Padre e hijo regresaron al lugar donde habían encontrado, donde el padre había encontrado esta fortuna, y le dijo, hijo mío, le dijo con cariño, esta es tu herencia. Esta es tu herencia, te corresponde, te pertenece. Declaro mi bendición sobre tu vida. La historia es que estos dos hombres de color fueron dejados en libertad, se instalaron en unas tierras que compraron, tenían todos los derechos de ser libres. Adquirieron bienes con la fortuna que él había encontrado y comenzaron una tremenda obra
misionera y evangelizadora. Y no solamente entre la gente de su raza, a todo el que podían convertir a Cristo. Levantaron en sus tierras una tremenda capilla donde multitudes venían para alabar a Dios. Muchos esclavos con permiso de sus amos. Y dijeron: no habrá en nosotros odio y rencor hacia la gente blanca. Así que comenzaron a predicarle a una y otra familia de los blancos también, de los dueños de la región, de los lugares. Y Dios hizo un avivamiento tremendo en todo aquel lugar. La historia es una historia muy parecida a la epístola del apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 15, que quiero hablar brevemente en el día de hoy. Romanos 8:15. Al encontrar yo aquella historia de los africanos, pienso exactamente en lo mismo que Dios nos dice en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Por eso es Dios de amor y Dios de bendiciones. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Oiga, qué maravilloso esto. Esta mañana vi una publicación en internet donde alguien puso y escribía: saludo, gratitud, algo así, felicitaciones y amor por el gran Padre, el mejor de todos los papás. Yo dije: ¿a quién se estarán refiriendo? El mejor de todos los papás. Y cuando seguí mirando, el Padre Celestial, que con amor nos envió a su Hijo y lo entregó para sacrificarse y morir en la cruz del Calvario. El Padre Celestial. El Padre Celestial. Qué tremendo, ¿ah? El Padre Celestial que derramó por medio de Cristo su amor, y su Hijo derramó la sangre en la cruz del Calvario. Dije: claro que sí, tiene toda la razón, el mejor de todos los papás. Y aquí la Biblia nos dice que Dios nos sacó de la esclavitud y del miedo. La Biblia dice que Dios nos ha recibido y nos ha dado el espíritu de verdad, el espíritu de Él, y no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Él nos hizo libres. Ahora, voluntariamente, nosotros, los que somos sus hijos, nos declaramos. Yo mismo comienzo de ahí para abajo a declararme y le digo: Padre Celestial, aunque tú has dicho que yo soy tu hijo, me declaro no solamente tu hijo, me declaro esclavo voluntario para amarte y servirte. Aleluya. ¿Qué más podemos hacer? Lo único que yo puedo pensar es que si el Padre nos dio a su Hijo para morir en la cruz, estamos en una gran deuda con Él. ¿Sí o no? Yo estoy en una gran deuda con el Señor. Así que me declaro esclavo para servirle, o como dicen algunos jóvenes hoy, para las que sea. Me declaro esclavo. Dice que no estamos en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción, y me gusta esta palabra, adopción, porque ni siquiera ni lo merecíamos, ni éramos hijos a causa de la esclavitud del pecado y del mismo diablo. Entonces, ¿qué hace el Padre Celestial? Dice: ven, hijito mío. Y nosotros declaramos, por el cual clamamos. También me gusta esta expresión. Clamamos: Abba, Padre. Que yo sé que ustedes la mayoría ya lo saben, lo hemos predicado, que significa papito querido. Hoy le digo yo al Señor: papito querido, gracias.
Gracias por cuidarme, gracias por amarme, gracias por enseñarme. Y aunque humanamente no logré o no pude o no tuve la oportunidad de que mi Padre estuviera conmigo, cuando me convertí a Cristo a través de la palabra de Dios, aprendí lo que era y quién era, aprendí quién era mi Padre celestial. Y ese Padre ha sido tan amoroso, me redimió, me compró, curó mis heridas, las del alma y las del cuerpo también, y me levantó con un espíritu de gratitud profundo, porque yo sé lo que es el Padre celestial. Nos ama, nos cuida, nos arrulla, nos protege. Los psicólogos dicen que los hijos necesitan un espíritu que se llama, eso lo dicen los cristianos, pero dicen que una cualidad que se llama el espíritu de protección. El Padre es sinónimo de protección. El Padre es sinónimo de cariño. El Padre, aunque muchos hijos no tienen eso en sus casas, hay padres que no son cristianos y son crueles, pero el Padre es una figura de protección, de cuidado. Ahí está el Padre. Y gracias a Dios tenemos la protección del Padre Celestial, tenemos el amor del Padre Celestial, tenemos la mano del Padre Celestial. El espíritu que recibimos es de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese espíritu de adopción es un espíritu que hace que nosotros lleguemos a ser, como el hijo esclavo, herederos de todo lo que le corresponde al Padre Celestial. Por eso la Biblia dice aquí, y esto es lindo, la antesala del versículo del 15 es el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Atención, aquí hay una revelación tremenda. ¿Quién es o cómo se distingue que una persona es un hijo de Dios? ¿Cómo se distingue que una persona es hijo de Dios? Una de las cualidades o características de conocer que una persona es un verdadero hijo de Dios se conoce en que es guiado por el Espíritu de Dios. ¡Qué tremenda revelación! ¿Usted es un hijo de Dios? Se va a notar si usted es guiado por el Espíritu de Dios. Si sus movimientos, si sus decisiones, si sus vidas se nota de una manera clara, diáfana, diamantina, que en lo que usted hace es y se mueve por el Espíritu de Dios, esa es una señal que usted sí es un hijo de Dios. Y no dudamos que el caso de este padre, este muchacho y este hijo africanos, se veía que el papá era hijo de Dios y el muchacho era hijo de su papá y también hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba moviendo las fichas, hizo que ellos se encontraran. El Espíritu Santo dio una bendición generacional. Por favor, miren nuestra página de Facebook de Plenitud, mire allí. Ayer y antier hemos publicado dos cosas tremendas acerca de la herencia, de la maldición, pero también de la bendición. Dios es capaz de, por medio del Padre Celestial y el Espíritu Santo, hacer que en determinado momento de la vida la cadena de la maldición de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y nuestros padres, en determinado momento la cadena de la maldición se rompe. Cuando cualquiera, uno de ellos, miembro de la familia, se convierte a Cristo. Y entonces la Biblia dice aquí que nosotros recibimos el espíritu de adopción.
Y ese espíritu de adopción hace que la bendición que tenemos trascienda a otros que son nuestros hijos y que las maldiciones se comiencen a romper. Escribí ayer de Primera de Pedro, el capítulo 1, donde la Biblia dice que somos renacidos no de simiente humana, carnal, sino que somos renacidos de simiente divina, de simiente de Dios. Y la palabra simiente en Primera de Pedro 1, 18, 19 es semilla en el original griego, pero tiene un segundo significado, esperma. Oiga, tremendo, esperma y semilla. ¿Qué significa? Que cuando somos renacidos, nos encontramos con Dios, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu de adopción, aparte de nuestra semilla humana que ya traíamos, Dios implanta en nuestro ser, y no solamente el ser espiritual, en el ser físico Dios puede implantar una nueva semilla, esperma, semilla de Dios que trasciende en nuestra salud, que trasciende en nuestro temperamento, que trasciende en nuestro carácter y trasciende en lo que la gente del mundo llama suerte, que no es suerte, es destino de Dios. Cuando somos hijos de Dios, el destino de Dios entra en nuestra vida. Se cambia el rumbo de nuestra vida. El destino es diferente. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hoy, si tú no estás seguro, le puedes empezar a decir a Dios: Señor, por favor, yo quiero que se note en mí que soy hijo del Padre Celestial, que se note porque todos vean que tu Espíritu Santo es el que guía mi vida. ¡Qué tremenda revelación! Que se va a notar y que es una evidencia, ponga esta palabra grande, evidencia de que somos hijos de Dios, es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que nos da la adopción nos convierte en herederos de todo. Mire, Abba Padre, papito querido. Bueno, ya vi el versículo 14, ya vi el 15, Romanos capítulo 8, ahora veamos el versículo 16. Insiste, la Biblia dice: el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, Él lo confirma, Él lo comprueba. Él nos pone el sello, Él nos da la garantía y Él nos dice: tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten hoy hijos de Dios aquí? Qué bueno, denle ese aplauso de alabanza al Señor. Él nos da la aprobación, Él nos da el testimonio, el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Él lo reconfirma, Él le pone el sello: yo soy hijo de Dios. Él es mi Padre, Padre Celestial, gracias. El concepto del Padre no es de autoritarismo. El concepto del Padre no es de crueldad y dureza. El concepto bíblico del Padre es un concepto de amor, de ternura, de protección y de cariño. Escuche: amor, ternura, protección, cariño. Lo repito: amor, ternura, protección y cariño. Métaselo aquí en la mente y en el corazón. Ese es mi Padre Celestial, un Dios de amor, de ternura, de protección y de cariño. Él no es un Dios cruel. Cruel no es. Sádico, que se goza en el sufrimiento de sus criaturas, algunos piensan así, tampoco es. Amor, ternura, protección, cariño es el Padre Celestial. El Espíritu Santo da testimonio de que hemos sido adoptados. Y cuando somos adoptados, yo miro las historias en el mundo
de grandes personajes, grandes entre comillas humanamente, con fortunas de millones y millones, artistas, políticos, etcétera, que adoptan un niño y uno mira la carita de esos niños, de la miseria de donde venían y todo lo que reciben de herencia de sus padres, y uno dice, destino de estos niños, fortuna de estos niños. Yo soy un afortunado porque yo fui adoptado. Tú también has sido adoptado. ¿Quién nos adoptó? El Padre Celestial. Siéntase afortunado de ser hijo de Dios, porque vino por adopción. El Espíritu Santo lo confirma. Bueno, entonces ya me metí del versículo 14, 15 y 16. Ahora miremos el 17. Por eso el título es Padre de amor y bendiciones. Y si hijos, si es verdad que somos hijos, si el Espíritu Santo lo ha confirmado, ay, 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 téngase de atrás, decía la abuela. Ahí, mire lo que dice el versículo 17, Tiffany. Ay, ay. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, aquí viene la fortuna. Aquí viene la fortuna. Dice, si somos hijos, ¿qué somos? Herederos. Somos afortunados, ¿sí o no? Yo soy afortunado porque fui adoptado por el Padre Celestial. Y dice que somos, si somos hijos, adoptados o naturales del Padre, pero adoptados, pero somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué coherederos con Cristo? Porque Cristo, ¿quién es? En parentesco, estoy hablando ya no solamente como el Salvador, pero ¿qué viene siendo Cristo de mí y de ti? ¿Ah? El apóstol Pablo lo dice en la misma epístola a los Romanos, en los Corintios. ¿Sabe lo que dice? Que Él fue constituido, Cristo, el mayor entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué viene siendo Cristo de ti? Mi hermano. Aleluya. ¿Quién es Cristo? Mi hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Vaya sabiendo cuál es el árbol genealógico espiritual suyo, el árbol celestial. Cristo es lindo, te amo Jesús, mi hermano mayor. Yo creí que Jesús era hermano solamente de Santiago, el que está ahí en la Biblia. Dice que Santiago era hermano del Señor y que después tuvo otros hermanos, porque María tuvo hijos e hijas con José. Entonces, póngase esto bien aquí en la mente y el corazón. ¡Qué bárbaro! Sorprendente. Tú y yo somos hermanos de Cristo Jesús, coherederos con Él. Pertenezco, dígalo conmigo, pertenezco a la familia de Jesús de Nazaret. Eso significa que tú eres judío. Sí, Señor. Hay gente que puede haber venido, y no lo sabemos, genealógicamente, humanamente,